29 también hay una huelga, también hay llamado a una huelga general que personalmente yo creo que tiene como pues unas características bastante diferentes a las que han podido ser otras huelgas generales, porque esta vez es llamada por los sindicatos mayoritarios a nivel estatal, que son dos, pero luego aparte también en las comunidades autónomas de las periferias, como pueden ser Cataluña, Galicia, País Vasco y Navarra, que esos sindicatos tienen menos fuerza en favor de otros quizás de carácter nacionalista. Y entonces en esta huelga general, pues como que todos esos sindicatos, los mayoritarios a nivel estatal y los mayoritarios a nivel autonómico de cada región, pues se han puesto de acuerdo de alguna forma y han coincidido en la misma fecha, que hasta ahora no había ocurrido nunca. Y pues yo creo que puede ser de especial relevancia la huelga general del jueves que viene y pues, qué características tendrá, pero yo creo que será más fuerte que ninguna. Sergio, a mí me da lugar para hacer una semejanza de esta crisis que tú nos estás describiendo muy acertadamente. Me da lugar de comparar también la crisis que hubo en México allá a mediados de los 90 con Zedillo, cuando se instituyó el famoso Fobaproa por la deuda de 875,000 millones de pesos que se hizo pública para apoyar o salvar el capital financiero de los banqueros, y que en la actualidad asciende a 1.200.000 millones de pesos. Pero la diferencia es de que mientras que en Europa sí hay una movilización de parte del pueblo afectado, en México no hubo movilización, Sergio. Ese es mi punto de referencia. O sea, estamos pagando esa deuda y fue una crisis que orilló a suicidios a mucha gente, pero no hubo movilización en el caso de México y estamos cargando esa deuda. ¿Alguien más? ¿No? Bueno, previo a esta crisis, ¿no? de las que algunos llaman de la subprime, pero que nosotros ahorita vamos a desarrollar otra vez ya más abstractamente, porque es una crisis estructural del sistema capitalista, ¿no? Porque solo tiene comparación en el 29. Ha habido una serie de crisis en las finanzas y financieras, ¿no? Está la crisis asiática, la crisis mexicana, la devaluación mexicana, la evaluación del corralito en Argentina en el año 2001, el llamado efecto tequila en toda América Latina, que pues causó la llamada crisis de la deuda y la imposición del sistema neoliberal acá, donde también los bancos colapsaron, pero que, digamos, a diferencia de esas crisis a la de hoy, pues en primer lugar tratarse de una crisis que explota en la principal potencia a nivel internacional en el peor momento de su historia, por lo menos en los últimos 20 años, ¿no? Que tuvo que salir huyendo de Afganistán, que tiene intervenido Irak, pero que tiene una resistencia contundente de las masas iraquíes, con cuya tendencia es a la guerra civil, ¿no? En el marco de que su principal potencia en Medio Oriente, Israel, fue derrotada por Hezbollah en Líbano, en el marco de que cae Mubarak, ¿no? Que era también uno de sus principales aliados en la región, o sea, que se expresa en Estados Unidos pues la crisis y que sea el principal, ya no es como posterior a la Segunda Guerra Mundial, donde Estados Unidos fue una especie de carro que hizo impulsar a la economía a nivel internacional. Hoy al revés, Estados Unidos está causando todas las arritmias en un efecto de cadena de electroshock, ¿no? A nivel internacional,
pues también lo que nos hace pensar es que es una crisis también de dimensiones históricas, ¿no? Estados Unidos el terreno de la economía no crece, sus principales productoras de autos se declaran en quiebra, su proyecto económico de financiarización de la economía colapsa. Entonces, pues es una magnitud, no es cualquier crisis, pues, es una crisis que lleva 4 años arrastrándose y que ni con los planes que mostramos no se resuelve, y pues mucho menos con los planes de ajuste que se están incluyendo actualmente en Grecia, ¿no? Entonces, ¿por qué no es cualquier crisis? ¿No? O sea, ¿cómo podemos explicarla más en términos más abstractos? ¿Cómo se desarrolló, por lo menos, la economía en estos últimos 20 años? Y voy a hacer un intento de abstracción en términos de cómo lo desarrollan estos autores, para por lo menos intentar problematizar por qué no es cualquier crisis, ¿no? La ofensiva neoliberal de los años 90 fue un intento de los capitalistas a nivel internacional para resolver una crisis estructural que venía arrastrando desde los años 70. ¿Ustedes se acuerdan? Del año 45, cuando sale Estados Unidos como la principal potencia triunfadora de la Segunda Guerra Mundial, que impuso el llamado método fordista, el llamado método taylorista, una especie de maridaje entre el Estado y la población y los trabajadores. No había como una especie de relación, un maridaje entre buenos salarios, lo cual permitió, por ejemplo, la cooptación de los trabajadores. Fueron los llamados 30 años gloriosos del capitalismo, ¿no? Del 45 a los 70. Pero con el año 70, con el inicio de la crisis asiática, con el desaceleramiento de este proyecto que significó la destrucción masiva de las fuerzas productivas y toda la reconstrucción de Europa, en el año 70 comienza con una crisis que comenzó a arrastrar a nivel internacional, que además se aparejó con procesos revolucionarios en el mundo entero, ¿no? Cuba en el año 61, 68 francés. O sea, el año 68 francés es una manifestación de revuelta de un periodo de crisis económica. 68 en Italia, 68 en México, que supuestamente en América Latina el desarrollo estabilizador, ¿no? Pero hubo momento de crisis económica capitalista, aumento de la subjetividad a nivel internacional del movimiento de masas, y en esta ofensiva de los años 90 lo que intentaron fue revertir esta crisis que venían arrastrando desde los años 70, que tiene que ver con la crisis del petróleo, con la imposibilidad incluso de los capitalistas, con el constreñimiento de la economía internacional, en donde ya no había espacios para su reproducción más o menos sana y duradera, ¿no? Ya no había, por ejemplo, ya no hubo un aumento en el terreno de la técnica o de la composición orgánica de capital, de grandes transformaciones e innovaciones tecnológicas, ¿no? Se puede decir, bueno, la tecnología como el internet, como lo pueden ser las computadoras, pero sin embargo, y a pesar de que se desarrolle el internet, los capitalistas tuvieron que desarrollar una ofensiva a escala planetaria, ¿okay?, para intentar revertir esta caída de la tasa de ganancia que los capitalistas tenían en los años 70. Ni la imposición del método fordista, ni la imposición del método toyotista o taylorista pudo resolver que los capitalistas ganaran, acumularan, ganaran y aceleraran y pudieran tener un desarrollo acelerado de la economía. Los años 70 fue un momento de desaceleración de las potencias imperialistas, de bajo crecimiento, etc., ¿no? Lo que quiero decir es que los años 90, con la imposición del consenso de Washington, con la imposición del gobierno Reagan, con el gobierno de Thatcher, con esta ofensiva generalizada en el terreno del trabajo, que fue el neoliberalismo, ¿no? Fue bajos salarios, destrucción de sindicatos, la derrota de la huelga minera en Inglaterra con Margaret Thatcher, y esto es lo clave. El capital estaba tan constreñido que incluso recolonizando los países que estaban fuera de su órbita, que eran la Unión Soviética, China y los países de la Europa del Este, donde no operaba la ley del capital, porque estaban fundamentalmente todas las empresas
expropiadas después de la salida de la Segunda Guerra Mundial, ni incorporando a millones de trabajadores chinos, ni proletarizando todo el campo en China, ¿no? China, pues, bueno, que es el taller actual del mundo, ¿no? No hay ni una sola mercancía en todo el globo que no haya pasado por las manos por la manufactura de China, ¿no? Que es hoy el taller, el nuevo Manchester, ¿no? de la economía internacional. Ni con esto, ni con la financiarización de la economía, que fue este aumento de las finanzas, como decíamos, a nivel internacional, ni con el aumento radical de la tasa de explotación, porque el neoliberalismo fue la imposición de métodos cada vez más salvajes, ¿no? De formas de reproducción del capital, en donde ya no había derechos ni a sindicatos, donde ya no había derecho ni a mejores condiciones de trabajo, ¿no? Es decir, ni con el aumento a nivel internacional de la tasa de explotación, pudieron recomponer de forma duradera el aumento, más bien la caída que tenía la tasa de ganancia de los capitalistas desde los años 70. Eso es lo que queremos.